Tiempo matutino con Dios. Enseña con integridad. La integridad tiene que ver, dícese la persona, la integridad tiene que ver con, es una cualidad de rectitud. La integridad, cualidad de íntegro. El íntegro tiene que ver con la persona que actúa con rectitud. Y la rectitud es una cualidad de recto o de justo. Dícese el recto de aquella persona que va sin desviarse al punto a donde se dirige. Es alguien justo, severo y firme en sus acciones en cuanto a la rectitud. Entonces, en este caso, ambas palabras, integridad y rectitud, van de la mano. Se es íntegro cuando se actúa con firmeza, cuando se actúa con justicia, cuando se actúa con severidad. Y en el estudio pasado estuvimos diciendo que la severidad tiene que ver con la exigencia, tiene que ver con lo estricto, tiene que ver con la disciplina y el orden. Enseña con integridad, según Tito capítulo 2, versículo del 1 al 15, dice, lo que se debe enseñar es el título. Tú, en cambio, le dice el apóstol Pablo a Tito, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino, deben enseñar lo bueno. Y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzarán cualquiera que se oponga, pues no podrán decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. En otras palabras de esta exhortación, vemos que aquí se le habla, se le predica y se le debe enseñar la sana doctrina. ¿A quién? Dice que a las ancianas, a los ancianos, a las jóvenes, a los jóvenes y a todo lo que tenga que ver con la iglesia de Jesucristo. Lo que, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo le dice a Tito y le recomienda
a que exhorte es de que siempre lo que vaya a enseñar, lo que vaya a corregir, lo que vaya a exhortar, sea de acuerdo a la sana doctrina o enseñanza de Jesucristo. Dice que a los ancianos debe enfatizar que deben de ser serios, respetables y de buen juicio, sanos en su fe, en su amor y en su fortaleza. ¿Para qué? Para soportar el sufrimiento. A las ancianas le dice que debe de exhortarles a portarse con reverencia. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. O sea, en otras palabras, ser de testimonio dentro del hogar con hijos y esposos. También es de que las ancianas deben de animar igualmente a los jóvenes a ser juiciosos en todo y darles ejemplo como buen para hacer el bien. Al enseñar hay que hacerlo con toda pureza y dignidad, hablando de manera sana y que nadie pueda condenar, porque lo que se enseña, ante todo, primero se debe de poner en práctica para de esta manera tener autoridad para corregir a otros. Porque dice que Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Eso es cierto. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, que tiene que ver con el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer ¿qué? El bien. Esto es lo que hay que enseñar, animando, reprendiendo con toda autoridad y que nadie nos menosprecie si realmente estamos eh, haciendo lo correcto. Como meditación puedo decir que la integridad es el valor que nos habla de quien actúa conforme a sus creencias. Es demostrable. Pablo le da un alto valor a la integridad y es lo que más pide de sus discípulos. Un mensaje que no va respaldado, un mensaje que no va respaldado por la integridad, carecerá de que de toda autoridad para quien lo escucha. Fácilmente puede refutar la enseñanza o simplemente no creer que eso sea posible o que no tiene sentido aplicarlo si no va respaldado con integridad. Y que la integridad, como dije, iniciando el estudio, tiene que ver con la persona que actúa firme, la persona que actúa con rectitud, con justicia, la persona que actúa con severidad, con orden, con disciplina. Un problema de nuestra sociedad, entre muchos, es que no hay integridad. La gran mayoría tienen segundas intenciones en todo lo que hacen y no son sinceros en sus relaciones. El liderazgo de muchas organizaciones ha perdido credibilidad por llevar vidas paralelas u ocultas. Familias enteras se desmoronan cuando ven a uno de sus miembros confesando graves faltas contra su familia o peor aún, lo descubren en algún acto vergonzoso. La integridad crea cohesión, respeto y alta estima. Nuestras familias y nuestra comunidad pueden resistir muchas cosas menos la falta de integridad.
El Evangelio se extendería y se fundamentaría más si los creyentes nos enfocáramos en ser íntegros en nuestra manera de vivir, reflejando que ya no somos nosotros los que actuamos, sino Cristo el que mora en nosotros. Algunos textos para soporte al tema está en Mateo el capítulo 23. Eh, Aquí hay un contenido en este pasaje donde habla que los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos, pero no sigan su ejemplo, dice Mateo 23, porque ellos dicen una cosa, los fariseos, maestros y fariseos, donde ellos dicen una cosa y hacen otra. Todo lo que hacen es para que la gente los vea, o sea, una falsa apariencia. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas y desean que la gente los saluden con respeto en la calle y que los llamen maestros. Pero dice el Evangelio, el capítulo 23, donde dice, pero ustedes tienen solamente un maestro y es Jesús. Y tienen un solo Padre que es Dios que está en el cielo. Cristo es su única guía. Los maestros de la ley y los fariseos no hacen caso de las enseñanzas más importantes de que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. No hacen caso. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. También en Hechos capítulo 5, el versículo del 1 al 11, nos está hablando y hace una interrogante. ¿Por qué dejaste que Satanás te dominara e hiciera mentir al Espíritu Santo? Aquí refiriéndose a Ananías y a Zafira, donde dice que no han mentido a los hombres, sino a Dios. Y en Juan capítulo 10, el versículo 12, que dice que el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas solas y huye. Las ovejas, ¿por qué? Porque las ovejas no son suyas, no son de su propiedad y las abandona. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas las direcciones. Aquí, volviendo a Mateo capítulo 23, nos está mostrando la faceta de maestros y fariseos que hacían lo contrario a la integridad. No actuaban con justicia, no actuaban con sinceridad, no actuaban firmemente, porque se actúa firmemente cuando realmente lo que enseño es lo que estoy viviendo. La reflexión para hoy es de decir que en la vida espiritual no hay punto medio. No podemos mantener un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Ambos nos rechazan, o somos de uno o de otro. Necesitamos ser íntegros actuando conforme a la doctrina de Cristo. Esa es la mejor guía para actuar con integridad, para actuar con justicia, para actuar con firmeza, para actuar con orden, actuando con valor, respeto y alta estima delante de Dios y de los hombres. ¿Hay algún área que no sea en donde tú no seas íntegro? ¿Cuál puede ser? Bueno, aquí dentro del gremio general de la humanidad, sí, hay áreas donde no se es íntegro. La hipocresía en las relaciones interpersonales con los demás y delante de Dios es una forma de mostrar no integridad.
El no decirle al otro con sinceridad lo que necesita corregir no es ser íntegro. Cuando yo guardo en mi corazón la corrección que debo de darle a otros para que mejore, ahí no hay integridad. ¿Qué le impide a la humanidad ser íntegro? Bueno, no debe impedir nada, ya que la idea es permitir que el Evangelio se extienda y fundamentalmente más en la medida en que los creyentes nos enfoquemos en ser íntegros en nuestra manera de vivir, reflejando que ya no somos nosotros los que actuamos, sino Cristo el que mora en cada creyente, y hay transformación, hay cambio, donde hemos pasado de un mundo lleno de perversión, de maldad, donde hemos pasado de un mundo oscuro a la luz admirable en Cristo Jesús, viviendo de una manera transparente delante de Dios y de los hombres. Le invito a que se una a la oración matutina pidiéndole a Dios que nos ayude a ser íntegros, que nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos, que actuemos con rectitud, que actuemos con justicia, que actuemos sin desviarnos al punto a donde nos dirigimos, que es hacia el reino de los cielos. Ese punto de llegada se llega, perdón, aquí la redundancia, llegamos a ese punto final caminando en rectitud, caminando en santidad, caminando en obediencia, caminando a la luz del manual de vida que es la palabra de Dios. Padre Santo, perdónanos por nuestros temores. Ayúdanos a ser íntegros y a confiar en tu protección y respaldo. Recibe áreas de cada uno de los que forman la iglesia de Jesucristo y moldéanos conforme a tu voluntad. Padre celestial, bendice a quienes han dejado todo por ir en las misiones a anunciar tus buenas nuevas, oh Jesús. Padre, provee a nuestra familia y no nos dejes pasar necesidades. Te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones.